Disculpe, creo que me confunde. Esas fueron las palabras que destruyeron lo que quedaba de mi cordura. Yo estaba en el supermercado Soriana, viernes por la tarde, comprando jitomates y cebolla para hacer sopa. Habían pasado 6 meses desde que enterré a mi marido. 6 meses desde que vi el ataúd de Humberto bajar a la tierra. 6 meses desde que mi vida se partió en dos. Estaba en el pasillo 3, cerca de las conservas, cuando lo vi. Era él, la misma estatura, la misma forma de caminar, la misma curva en los hombros cuando tomaba algo del anaquel, hasta la forma en que inclinaba la cabeza para leer las etiquetas, esa cosa que Humberto siempre hacía, como si el mundo fuera una carta escrita en letra chiquita. Mi corazón se detuvo. Dejé caer la canasta. Las latas de frijoles rodaron por el suelo. No me importó. Corrí hacia él. ¡Humberto!, grité. ¡Humberto, mi amor! Él volteó, y entonces vi su rostro. Era él, la misma nariz, la misma marca de nacimiento cerca del ojo izquierdo, la misma cicatriz delgada en la ceja, de aquella vez que se cayó de la bicicleta cuando tenía 12 años, y me contó esa historia en nuestra tercera noche de casados. Empecé a llorar. No podía parar. Mis manos temblaban cuando extendí los brazos hacia él. Humberto, ¿cómo es posible? Él me miró, y en esa mirada vi algo que me heló la sangre. Confusión. Disculpe, señora, dijo él, con esa voz que escuché todos los días durante 32 años. Creo que me confunde con alguien. No, susurré. No, tú eres mi esposo. Él dio un paso hacia atrás. Lo siento mucho, pero no la conozco. No me conocía. Ese hombre con el rostro de Humberto, la voz de Humberto, la cicatriz de Humberto, no me conocía. Por favor, le supliqué tomando su brazo. Él vestía una camisa azul marino. Humberto tenía una igual. Por favor, Humberto, soy yo. Soy Ramona, tu esposa. Él se soltó con delicadeza, pero con firmeza. Señora, creo que está confundida. Mi nombre no es Humberto. Y entonces él se alejó. Caminó hacia la caja, pagó sus cosas y salió del supermercado como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera. Me quedé ahí, en medio del pasillo 3, rodeada de latas de frijoles en el suelo, llorando frente a desconocidos que me miraban con lástima. El guardia de seguridad se acercó. ¿Se encuentra bien, señora? No, no me encontraba bien, porque acababa de ver a mi esposo muerto caminando entre los pasillos de un supermercado, y él no me reconoció. Esa noche, en mi casa vacía, me senté en la cama que compartí con Humberto durante 32 años. Aún olía a él, a su loción, a su forma de dormir. Tomé mi celular y busqué en mis fotos, la última que le tomé 3 días antes del infarto. Él estaba en el jardín, regando las plantas, sonriendo. La misma sonrisa que vi hoy, la misma cara, el mismo hombre. Pero él dijo que no era Humberto. Entonces, ¿quién era? Y lo más importante, ¿por qué tenía el rostro idéntico de mi esposo muerto? Me llamo Ramona Cárdenas, tengo 57 años, y lo que voy a contarte en esta historia, todavía me cuesta creerlo yo misma, pero sucedió, y cambió todo lo que creía saber sobre el hombre con el que estuve casada más de 3 décadas. A veces confiamos demasiado en quien amamos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien cercano? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, lo veía a él, caminando por ese pasillo, volteando hacia mí, diciendo esas palabras que me rompieron por segunda vez. Creo que me confunde con alguien. Me levanté a las 3 de la mañana y fui a la sala. Me serví un vaso de agua y me senté en el sillón donde Humberto solía quedarse dormido viendo el fútbol. Todavía estaba su cobija doblada en el brazo del sofá. Todavía estaban sus pantuflas junto a la mesita de centro. 6 meses. 6 meses desde aquella mañana cuando entré a la recámara y lo encontré tirado en el baño. El infarto lo había matado mientras se preparaba para ir a trabajar. Ni siquiera le dio tiempo de gritar. El doctor me dijo que fue instantáneo, que no sufrió. Pero yo sí sufrí. Sufrí cada día desde entonces. Sufrí cuando tuve que escoger el ataúd. Sufrí cuando mis hijos lloraron en el funeral. Sufrí cuando cerré su closet y guardé su ropa porque no soportaba verla. Sufrí cada noche durmiendo en esta casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa.
Y ahora estaba sufriendo otra vez, pero de una forma distinta, porque o me estaba volviendo loca o algo imposible había sucedido en ese supermercado. Tomé mi celular. Mis manos temblaban cuando abrí la galería de fotos. Busqué la última foto de Humberto, la que le tomé 3 días antes de que muriera. Ahí estaba él, sonriendo, con su camisa a cuadros que tanto le gustaba, con esa marca de nacimiento cerca del ojo izquierdo, con esa cicatriz en la ceja. Amplié la imagen. La cicatriz, la misma cicatriz que vi hoy en el rostro de ese hombre. Humberto me contó la historia de esa cicatriz en nuestra luna de miel. Teníamos 25 años y estábamos en Acapulco, acostados en la arena, mirando las estrellas. Yo tracé la línea delgada con mi dedo y le pregunté cómo se la había hecho. Me caí de la bicicleta cuando tenía 12 años, me dijo. Iba bajando una calle empinada en mi colonia, queriendo impresionar a unos amigos. Perdí el control y me estrellé contra un poste. Mi mamá casi se muere del susto cuando me vio llegar a la casa con la cara llena de sangre. Me llevó al hospital y me dieron 6 puntadas. 6 puntadas. El hombre del supermercado tenía esa misma cicatriz. En el mismo lugar exacto. ¿Cómo era posible? Me puse de pie. Empecé a caminar por la sala. Mi mente no paraba de dar vueltas. Había 3 explicaciones posibles. 1. Me había vuelto loca de la tristeza y estaba alucinando. 2. Humberto había fingido su muerte de alguna forma imposible. 3. Ese hombre era... ¿qué? ¿Un doble? ¿Un gemelo secreto? La primera opción me aterraba. La segunda era absurda. Y la tercera era imposible. Humberto me había contado toda su vida. Era hijo único. Su mamá, doña Guadalupe, había muerto 5 años atrás. Su papá murió cuando él tenía 20 años. No tenía hermanos, no tenía primos cercanos. Su familia era pequeña. Yo conocía su vida entera. ¿O no? Caminé hacia la recámara. Abrí el closet de Humberto. Su olor todavía estaba ahí. Loción, jabón, ese aroma que era únicamente suyo. Empecé a revisar sus cosas, sus camisas, sus pantalones, la caja donde guardaba sus relojes, la repisa donde tenía sus corbatas dobladas. No sé qué estaba buscando. Una señal, una prueba, algo que me dijera que no me estaba volviendo loca. Y entonces la vi, en el fondo del closet, detrás de las cajas de zapatos que nunca movíamos, había una caja de cartón que no reconocí. La saqué. Estaba polvosa, pesada. Me senté en el piso y la abrí. Adentro había papeles, documentos viejos, fotografías amarillentas. Saqué la primera fotografía. Era una mujer joven, tal vez de 20 años, sosteniendo a un bebé. Detrás de ella se veía un edificio viejo con un letrero que decía Casa Hogar Santa María, Guadalajara. Un orfanato. Volteé la foto. Atrás, con letra desteñida, decía Lupita, 1967. Lupita, Guadalupe, la mamá de Humberto. Mi corazón empezó a latir más rápido. Saqué más fotos. Una de ellas mostraba a la misma mujer, un poco mayor, parada frente a una iglesia con un niño pequeño de la mano. El niño tendría unos 5 años, pelo oscuro, ojos grandes. Humberto. Pero había algo raro en esa foto. En el fondo, borrosa, se veía otra persona. Un niño, de la misma edad, con el mismo pelo oscuro. Agarré una lupa que Humberto guardaba en su escritorio. Regresé a la foto y la examiné. El niño del fondo se parecía al niño de la mano de Guadalupe, demasiado parecido. Mis manos empezaron a temblar. Saqué otro documento de la caja. Era un certificado de nacimiento. Humberto Cárdenas Morales, nacido el 15 de agosto de 1967. Guadalajara, Jalisco. Madre, Guadalupe Morales Sánchez. Padre, desconocido. Padre desconocido. Humberto nunca me había dicho eso. Siempre me dijo que su papá se llamaba Roberto Cárdenas y que había muerto cuando él tenía 20 años. Yo nunca lo conocí. Nunca vi fotos de él. Humberto decía que su mamá había guardado pocas cosas después de que murió, pero este certificado de nacimiento decía, Padre desconocido. Seguí buscando en la caja. Encontré un recorte de periódico, viejo, amarillento, de 1967. El titular decía, Casa Hogar Santa María celebra exitoso programa de adopciones. Más de 30 niños encuentran familias este año. Debajo había una foto grupal de bebés y niños pequeños con las monjas del orfanato.
y en la esquina inferior de la foto, marcado con un círculo a lápiz que casi no se veía, había un bebé. Junto al círculo, con letra temblorosa, alguien había escrito: mis 2 niños, mis 2 niños, no, mi niño. 2. Me quedé sentada en el piso del closet durante horas, rodeada de papeles y fotografías, tratando de entender lo que estaba viendo. Humberto había sido adoptado, eso era claro ahora, pero esas fotos, ese certificado, ese círculo alrededor de 2 bebés, ¿era posible? ¿Era posible que Humberto tuviera un hermano gemelo que él mismo nunca supo que existía? ¿Y ese hombre en el supermercado? Tomé mi anillo de matrimonio entre mis dedos, lo giré. Humberto me lo había puesto hacía 32 años, prometiéndome que me amaría hasta que la muerte nos separara. Y la muerte nos separó. Pero ahora tenía que saber la verdad, aunque me doliera, aunque me destrozara, aunque cambiara todo lo que creía saber sobre el hombre que amé. Tenía que encontrar a ese hombre del supermercado, y tenía que descubrir quién era realmente. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. El lunes regresé al supermercado. No podía esperar. No podía quedarme sentada en mi casa rodeada de fotos viejas y preguntas sin respuestas. Necesitaba verlo otra vez. Necesitaba confirmar que no lo había imaginado. Llegué a las 10 de la mañana, la misma hora que el viernes. Tomé un carrito, aunque no necesitaba nada. Caminé despacio por cada pasillo, buscando. Pasillo 1. Pasillo 2, pasillo 3, nada. Di 3 vueltas completas al supermercado. 1 hora, 2 horas. No estaba ahí. Me senté en la cafetería del supermercado con un café que no tenía ganas de tomar. Mis manos temblaban. Mi corazón latía demasiado rápido. ¿Y si no lo había imaginado? ¿Y si era real? Una empleada pasó limpiando las mesas cerca de mí. Era una señora mayor, de unos 60 años, con el uniforme del supermercado y una sonrisa amable. Disculpe, le dije antes de pensarlo bien. ¿Usted trabaja aquí todos los días? Ella me miró con curiosidad. Sí, señora, llevo trabajando aquí 15 años. ¿Necesita algo? El viernes pasado, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Vi a un hombre aquí, alto, como de 60 años, pelo canoso, una cicatriz en la ceja. Vestía una camisa azul marino. ¿Lo ha visto? ¿Viene seguido? La señora arrugó la frente, pensando. ¿Una cicatriz en la ceja? Sí. ¿Aquí? Señalé mi propia ceja. Ella se quedó pensativa. Creo que sé de quién habla. Viene los viernes por la tarde. Siempre. Muy puntual ese señor. Compra lo mismo cada semana. Leche, pan, frutas, algunas latas. Paga siempre en efectivo. Mi corazón dio un salto. ¿Sabe cómo se llama? ¿O dónde vive? Ella me miró extrañada. No, señora, yo solo limpio las mesas, pero es muy educado. Siempre me saluda. ¿Dijo que viene los viernes? Sí. Como relojito. Siempre entre las 4 y las 5 de la tarde. 4 días. Tenía que esperar 4 días para volver a verlo, pero ahora al menos sabía que no lo había imaginado. Ese hombre existía. Venía aquí todas las semanas. Y yo iba a estar esperándolo. Los siguientes 4 días fueron una tortura. No pude dormir bien. No pude comer bien. Mis hijos me llamaron preocupados. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó mi hija Sofía el miércoles por la tarde. «Te escuchas rara». «Estoy bien, mi amor», mentí, solo un poco cansada. «¿Has ido a tus citas con la psicóloga?», insistió ella. «Después de la muerte de papá, dijiste que ibas a ir cada semana». Había dejado de ir hacía 2 meses. Las sesiones me hacían sentir peor. La psicóloga quería que procesara el duelo, que aceptara la pérdida, que siguiera adelante. Pero ¿cómo podía hacer eso cuando acababa de ver a mi esposo muerto caminando en un supermercado? «Sí, voy», mentí otra vez. «No te preocupes por mí, Sophie. Estoy bien». Pero no estaba bien. Pasé esos 4 días investigando. Busqué en internet todo lo que pude sobre la Casa Hogar Santa María en Guadalajara. Encontré que había cerrado en 1985. Los registros habían sido transferidos al DIF estatal. Llamé al DIF. Me pasaron de extensión en extensión durante 2 horas hasta que finalmente una señorita me dijo: «Los registros de adopciones de antes de 1990 están sellados, señora.
Solo se pueden abrir con orden judicial o si la persona adoptada solicita su expediente. Pero mi esposo murió, le expliqué. Yo soy su viuda. Necesito saber si... Lo siento, señora. Sin orden judicial, no puedo ayudarla. Colgué frustrada. Revisé otra vez la caja que había encontrado en el closet de Humberto. Saqué todas las fotos. Las puse en orden cronológico sobre la mesa del comedor. Guadalupe con un bebé en el orfanato. Guadalupe con un niño pequeño frente a la iglesia. Guadalupe con Humberto de unos 10 años, en lo que parecía ser su primera comunión. Humberto de adolescente, con su uniforme de secundaria. Humberto de joven, tal vez de 20 años, junto a su mamá en una fiesta. Una vida completa documentada en fotografías, pero en ninguna aparecía su padre. En ninguna aparecía ese Roberto Cárdenas, que supuestamente había muerto cuando Humberto tenía 20 años. Todo había sido mentira. O tal vez Guadalupe le había mentido a Humberto. Tal vez ella nunca le dijo que era adoptado. Tal vez se llevó ese secreto a la tumba. ¿Y si Humberto tenía un gemelo? Si ese hombre del supermercado era su hermano, ¿dónde había estado todos estos años? ¿Por qué nunca se conocieron? ¿Por qué los separaron? Tantas preguntas, y una sola forma de encontrar las respuestas: volver a ese supermercado el viernes. El viernes llegué a las 3 de la tarde, 1 hora antes de que él apareciera, según la señora de la limpieza. Me senté en la cafetería con vista a la entrada principal. Pedí otro café que no iba a tomar. Puse mi celular sobre la mesa, con la última foto de Humberto abierta. La miraba cada 5 minutos, comparando. Los mismos ojos, la misma nariz, la misma boca. A las 3:30, mi corazón ya latía tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto. A las 4 menos 10, lo vi entrar. Era él. Caminó directo hacia los carritos. Tomó uno. Empezó a caminar hacia el pasillo de las frutas. Me levanté. Mis piernas temblaban. Esta vez no iba a correr hacia él gritando como loca. Esta vez iba a ser más inteligente. Lo seguí a distancia. Él tomó manzanas, las puso en una bolsa, tomó plátanos, naranjas, se movía con calma, sin prisa, como alguien que tiene una rutina establecida. Caminó hacia el pasillo de los lácteos, tomó leche, yogurt. Yo lo seguía 3 metros atrás, fingiendo revisar productos en los anaqueles. Él no me había visto todavía. Pasó al pasillo de las conservas, tomó 2 latas de atún, una lata de frijoles, salsa de tomate. Y entonces, como si sintiera que alguien lo observaba, volteó. Nuestros ojos se encontraron. Vi el reconocimiento en su rostro. No me reconoció a mí, pero sí reconoció que yo era la mujer del viernes pasado, la mujer loca que lo había confundido con alguien más. Dio un paso atrás. «Por favor», dije rápidamente, alzando las manos para mostrar que no era una amenaza. «Por favor, no se vaya, solo quiero hablar con usted». Él miró hacia los lados, como buscando ayuda. «Señora, ya le dije la semana pasada que no la conozco». «Lo sé», dije, acercándome despacio. «Lo sé, y le creo, pero necesito que me escuche solo un minuto. Por favor». Él dudó. Vi en sus ojos que estaba considerando simplemente irse. «Mi esposo murió hace 6 meses», dije rápido, antes de que pudiera escapar. «Se llamaba Humberto Cárdenas. Y usted es idéntico a él». Él frunció el ceño. «Hay mucha gente que se parece, señora». «No así», insistí. «Usted tiene la misma cicatriz que él. Aquí», señalé mi ceja. «En el mismo lugar exacto. La misma marca de nacimiento cerca del ojo izquierdo. El mismo rostro. La misma voz». Él se tocó inconscientemente la cicatriz. «¿Eso no significa... ¿Usted fue adoptado?», pregunté directamente. El cambio en su expresión me dio la respuesta antes de que pudiera hablar. Sorpresa, incomodidad y algo más. ¿Miedo? «Eso no es asunto suyo», dijo finalmente, con voz tensa. «Mi esposo también fue adoptado», dije, «de un orfanato en Guadalajara, la Casa Hogar Santa María, en 1967. Vi cómo su rostro se ponía pálido. «¿Cómo sabe...?» «Porque encontré documentos», dije. «Fotos, un certificado de nacimiento. Y creo que usted y mi esposo eran hermanos». Él negó con la cabeza. «No, eso es imposible». «¿Por qué?» «Porque yo no tengo hermanos. Nací solo. Me lo dijeron cuando pedí mi expediente de adopción hace 20 años. ¿Está seguro?», presioné.
¿Vio el expediente completo? ¿Leyó todo? Él apretó las manos en el manubrio del carrito. Me dijeron que mi madre biológica me dejó en el orfanato, que estaba sola, que no podía cuidarme. Eso es todo lo que sé. ¿Y su fecha de nacimiento? Pregunté, con el corazón en la garganta. Él me miró con desconfianza. ¿Por qué quiere saber eso? Por favor, supliqué. Solo dígame su fecha de nacimiento. Hubo un largo silencio. Finalmente, él dijo, 15 de agosto, 1967. El mundo se detuvo. La misma fecha que Humberto. El mismo día. El mismo mes. El mismo año. Dios mío, susurré. Él también se había dado cuenta. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo la comprensión lenta y terrible empezaba a abrirse paso en su mente. No, dijo, negando con la cabeza. No, eso no puede ser. ¿Cómo se llama usted? Pregunté con voz temblorosa. Él me miró, y en sus ojos vi el mismo dolor que yo sentía. Roberto, dijo finalmente. Me llamo Roberto. Roberto. El nombre del padre ficticio de Humberto. El nombre que Guadalupe había inventado para ocultar la verdad. Y de repente todo cobró sentido. Guadalupe no había mentido sobre el nombre Roberto. Había usado ese nombre para recordar al hijo que tuvo que dejar atrás, al hermano gemelo que Humberto nunca supo que existió. Roberto me miraba con los mismos ojos de Humberto, con la misma expresión de confusión y dolor que vi en mi esposo tantas veces cuando la vida lo golpeaba. Creo que necesitamos hablar, dije suavemente. Él asintió despacio, todavía en shock. Sí, dijo con voz ronca. Creo que sí. Y ahí, en medio del pasillo de conservas de un supermercado Soriana, dos extraños, unidos por un hombre muerto y un secreto de 57 años, empezamos a descubrir una verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Le habrías creído? Déjame tu opinión en los comentarios. Terminamos sentados en la cafetería del supermercado. Roberto había abandonado su carrito en el pasillo. Yo había dejado el mío también. Ninguno de los dos podía pensar en comida en ese momento. Él se sentó frente a mí, con las manos sobre la mesa, mirando su taza de café sin tocarla. Yo tenía la mía entre las manos, buscando calor aunque no tenía frío. Durante los primeros 5 minutos, ninguno de los dos habló. ¿Qué se dice en un momento así? ¿Cómo empiezas una conversación que podría cambiar todo lo que creías saber sobre tu vida? Finalmente, fui yo quien rompió el silencio. ¿Desde cuándo sabe que fue adoptado? Pregunté suavemente. Roberto levantó la vista. De cerca, las similitudes con Humberto eran aún más impactantes. La misma forma de los ojos, las mismas arrugas en la frente, hasta la manera en que fruncía los labios cuando estaba pensando. Siempre lo supe, dijo finalmente. Mis padres adoptivos, nunca me mintieron sobre eso. Desde que tengo memoria, me dijeron que me habían adoptado porque me amaban y me querían en su vida. ¿Fueron buenos con usted? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Fueron maravillosos. Mi papá era maestro de primaria. Mi mamá era enfermera. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor. Mucho amor. Su sonrisa se desvaneció. Los dos murieron hace 10 años, con diferencia de 6 meses uno del otro. Mi mamá primero, de cáncer. Mi papá después, creo que de tristeza. Asentí. Conocía ese tipo de amor. El tipo de amor que te mata cuando la otra persona se va. ¿Y nunca buscó a su familia biológica? Lo intenté una vez, dijo Roberto, jugando con su taza. Hace como 20 años, fui al DIF, pedí mi expediente de adopción, me dieron lo que había. No era mucho, un certificado de nacimiento que decía madre desconocida, padre desconocido. Un reporte que decía que me habían encontrado en la puerta de la casa Hogar Santa María cuando tenía solo unos días de nacido. Una nota escrita a mano que decía, por favor cuiden a mi bebé, no puedo darle lo que merece. Mi corazón se encogió. ¿Una nota? Sí, la tengo todavía en mi casa. La guardé todos estos años. Hizo una pausa. Me dijeron que probablemente mi madre era muy joven, que tal vez sus padres la obligaron a dejarme, que en esos tiempos, una mujer soltera con un bebé. Bueno, ya sabe cómo era. Sí sabía. Los años 60 en México, el estigma, la vergüenza, las familias que escondían a sus hijas embarazadas o las enviaban lejos. ¿Y nunca le dijeron que podría tener un hermano? Nunca.
En el expediente no decía nada sobre eso, y cuando pregunté si había más información, me dijeron que no, que los registros del orfanato eran incompletos, que muchos documentos se habían perdido cuando cerraron el lugar. Saqué mi celular. Abrí la foto de Humberto. La puse sobre la mesa entre nosotros. Este era mi esposo, Humberto. Roberto miró la foto, y vi cómo su rostro cambiaba, cómo la incredulidad daba paso al asombro, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que intentaba contener. «Es como verme en un espejo», susurró. «Lo sé. ¿Cuándo murió?» «Hace 6 meses. Un infarto. Fue muy rápido. No sufrió». Roberto pasó su dedo sobre la pantalla del celular, acercando la imagen. ¿Él sabía que era adoptado? Negué con la cabeza. No. Y yo tampoco lo sabía hasta la semana pasada. Encontré una caja escondida en su closet. Documentos, fotos viejas, un certificado de nacimiento que decía «Padre desconocido». Todo lo que nunca me había contado. ¿Por qué cree que su madre adoptiva, no le dijo? No lo sé, admití. Guadalupe, su mamá, murió hace 5 años. Nunca tuve oportunidad de preguntarle, pero creo que tal vez tenía miedo de perderlo. Miedo de que si él supiera la verdad, quisiera buscar a su familia biológica. O tal vez ella misma no sabía toda la historia. Roberto se recargó en su silla, pasándose las manos por el pelo. Un gesto que Humberto hacía cuando estaba estresado. Esto es... no sé ni qué pensar. Lo sé. Yo tampoco. Toda mi vida pensé que estaba solo en el mundo, dijo con voz quebrada, que no tenía familia de sangre, que nadie había querido quedarse conmigo, y ahora me dice que tenía un hermano gemelo, y que ya murió, que nunca voy a poder conocerlo. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. No intentó limpiarlas. Extendí mi mano sobre la mesa. Él la tomó, y en ese momento no era un extraño, era el hermano de Humberto, era familia. Lo siento, dije. Siento mucho que hayan pasado por esto. Los dos, que los separaran, que nunca tuvieran la oportunidad de conocerse. Roberto apretó mi mano. ¿Cómo era él, Humberto? ¿Cómo era como persona? Sonreí a través de mis propias lágrimas. Era bueno, tan bueno, trabajador. Le encantaba su jardín. Pasaba horas los domingos regando sus plantas, podando sus rosales. Me reí suavemente. Siempre decía que las plantas no te juzgan, que solo necesitan agua, sol y paciencia. A mí también me gusta la jardinería, dijo Roberto con sorpresa. Tengo un jardín pequeño en mi casa. Cultivo tomates, chiles, hierbas de olor. Humberto cultivaba tomates, dije, asombrada. ¿En serio? Sí. Cada año plantaba tomates y siempre teníamos demasiados. Los regalaba a los vecinos. Roberto se rió. Una risa triste pero genuina. Yo hago lo mismo. Mis vecinos ya saben que en verano van a recibir bolsas de tomates. Nos quedamos en silencio, asimilando esa pequeña conexión. Ese hilo invisible que había unido a 2 hermanos que nunca se conocieron. ¿Tenía hijos?, preguntó Roberto. 2. Sofía y Miguel. Adultos ya. Sofía tiene 30, es abogada. Miguel tiene 28, es ingeniero. Los 2 viven aquí en la ciudad. ¿Les ha contado sobre mí? No todavía. Primero quería estar segura. Hice una pausa. Quería conocerlo a usted primero. Roberto asintió. ¿Y usted?, pregunté. ¿Tiene familia? Algo cruzó su rostro. Tristeza. Estuve casado, dijo lentamente. 16 años, pero nos divorciamos hace 8 años. Fue difícil. No pudimos tener hijos. Intentamos durante años. Tratamientos, doctores. Nada funcionó. Y eso nos destrozó. Ella me culpaba. Yo me culpaba. Al final, ya no quedaba nada entre nosotros más que resentimiento. Lo siento. Yo también. Se encogió de hombros. Después del divorcio, me enfoqué en mi trabajo. Soy contador. Tengo mi propia oficina pequeña. Trabajo desde casa la mayor parte del tiempo. Y eso es todo. Mi vida es simple, tranquila, a veces demasiado tranquila. Miré a este hombre frente a mí. Este hombre que compartía el mismo ADN que Humberto, que tenía sus mismas manías, sus mismas pasiones, su misma soledad, porque Humberto también se sentía solo a veces, aunque nunca lo admitiera. Lo veía en sus ojos cuando pensaba que no lo estaba mirando, esa tristeza de alguien que siente que algo le falta, pero no sabe qué. Tal vez era esto.
Tal vez era ese hermano que nunca conoció, esa mitad de él mismo que fue arrancada antes de que pudiera siquiera recordarlo. Necesitamos más respuestas, dije finalmente. Necesitamos saber qué pasó realmente. ¿Por qué los separaron? Si su madre biológica está viva todavía, ¿por qué Guadalupe adoptó solo a Humberto y no a los dos? ¿Cómo vamos a averiguar eso?, preguntó Roberto. Usted misma dijo que los registros están sellados. Entonces conseguiremos una orden judicial, o buscaremos a alguien que haya trabajado en ese orfanato. Alguien tiene que recordar, alguien tiene que saber. Roberto me miró con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Por qué está haciendo esto? Yo soy un extraño para usted. Porque mi esposo merece que sepamos la verdad, dije firmemente. Y porque usted merece conocer su historia. Y porque... Mi voz se quebró. Porque cuando lo vi a usted en ese supermercado, por un momento, Humberto volvió a estar vivo. Y sé que suena egoísta, pero no estoy lista para dejarlo ir completamente todavía. Roberto asintió despacio. Entiendo. Yo tampoco estoy listo para dejar ir la posibilidad de haber tenido un hermano. Nos quedamos sentados ahí por otra hora, compartiendo historias. Él me contó sobre su infancia en Puebla, donde creció, sobre cómo su papá le enseñó a andar en bicicleta, sobre cómo su mamá le cantaba canciones de cuna cuando estaba enfermo. Yo le conté sobre Humberto, sobre cómo nos conocimos en una fiesta cuando teníamos 24 años, sobre nuestra boda pequeña en una iglesia del centro, sobre nuestros hijos, sobre 32 años de matrimonio que pasaron demasiado rápido. Y mientras hablábamos, empecé a ver no solo a Humberto en Roberto, sino a Roberto mismo. Un hombre amable, un hombre solitario, un hombre que había pasado toda su vida sintiendo que le faltaba algo sin saber qué era. Tal vez yo podía darle eso. Tal vez yo podía darle la familia que nunca supo que tenía. Y tal vez él podía darme algo a mí también. No un reemplazo para Humberto. Nadie podría reemplazarlo. Pero tal vez una conexión. Una razón para seguir adelante. Una forma de mantener viva la memoria de mi esposo. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, ya había oscurecido afuera. ¿Puedo tener su número de teléfono?, pregunté. Para mantenerlo informado de lo que encuentre. Y para hablar, supongo. Roberto sonrió. Esa sonrisa de Humberto que me derretía el corazón. Me gustaría eso. Intercambiamos números. Salimos juntos del supermercado. Él caminó hacia un coche viejo pero bien cuidado. Un Nissan azul del 2010. Antes de subirse, se volteó hacia mí. Gracias, dijo, por no pensar que estoy loco, por creerme, por querer saber la verdad. Gracias a usted, respondí, por no salir corriendo cuando esa mujer histérica lo persiguió por el supermercado. Ambos nos reímos, una risa suave que aliviaba un poco el peso de todo lo que habíamos descubierto. Lo vi alejarse, y mientras veía sus luces traseras desaparecer en el tráfico, toqué mi anillo de matrimonio. Humberto, pensé. No sé si esto es una señal tuya o solo una coincidencia cruel del universo, pero encontré a tu hermano, y voy a descubrir qué les pasó. Te lo prometo. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles del estacionamiento, y por un momento, solo por un momento, sentí como si Humberto estuviera ahí conmigo, diciéndome que estaba haciendo lo correcto, diciéndome que siguiera adelante, diciéndome que no estaba sola. Durante los siguientes 3 días, Roberto y yo nos mandamos mensajes constantemente. Al principio eran cosas simples. Buenos días, buenas noches. ¿Cómo estuvo tu día? Pero luego empezaron a ser más profundos. Él me mandaba fotos de su jardín, tomates verdes colgando de las plantas, chiles serranos, albahaca creciendo en macetas. Yo le mandaba fotos de Humberto, de nuestra boda, de nuestros hijos cuando eran pequeños, del jardín que Humberto había cultivado durante años, y en cada foto Roberto veía algo familiar, una postura, una expresión, una forma de sonreír. Es como ver una vida que pude haber tenido, me escribió una noche. Es como ver una versión de mi esposo que nunca conocí, le respondí. El jueves por la mañana me llamó. Encontré algo, dijo sin saludar siquiera. Su voz sonaba temblorosa. Estaba revisando mis cosas, buscando el expediente de adopción que me dieron hace 20 años. Y encontré la nota, la que mi madre biológica dejó. ¿La tiene ahí? Sí, la he estado leyendo una y otra vez, y hay algo
Algo que no vi antes. ¿Qué es? ¿Puedo ir a su casa? Necesito enseñarle esto en persona. Mi corazón latió más rápido. Claro, sí, venga cuando quiera. ¿Le parece bien en 1 hora? Perfecto. Colgué el teléfono con las manos temblando. 1 hora. En 1 hora iba a tener a Roberto aquí, en la casa que compartí con Humberto. En el espacio que había sido nuestro durante más de 30 años. ¿Estaba lista para eso? No lo sabía, pero necesitaba saber qué había encontrado. Pasé esa hora limpiando obsesivamente, aunque la casa ya estaba limpia. Guardé las fotos de Humberto que tenía en la sala. Luego las volví a sacar. Luego las volví a guardar. ¿Era raro tener fotos de mi esposo muerto cuando su hermano gemelo iba a venir? ¿Era raro no tenerlas? Al final las dejé donde siempre habían estado. Humberto era mi esposo. Esta era su casa, y no iba a esconder eso. Cuando el timbre sonó, casi salté del sillón. Abrí la puerta. Ahí estaba Roberto, con jeans y una camisa blanca, sosteniendo un sobre manila viejo en las manos. «Hola», dijo suavemente. «Hola, pase». Entró despacio, mirando alrededor. Sé que estaba viendo la casa donde su hermano vivió, donde su hermano murió. «Es bonita», dijo. «Gracias. ¿Gusta un café? Por favor». Fuimos a la cocina. Preparé café mientras él se sentaba en la mesa. La misma mesa donde Humberto y yo desayunábamos cada mañana durante años. Le serví su taza. Me senté frente a él. «¿Qué encontró?», pregunté. Roberto abrió el sobre. Sacó un papel amarillento, doblado con cuidado. Lo puso sobre la mesa entre nosotros. «Esta es la nota», dijo. Me incliné para leerla. La letra era temblorosa, femenina, de alguien que había estado llorando mientras escribía. Decía: «Por favor, cuiden a mi bebé. No puedo darle lo que merece. Su padre no quiere saber nada de nosotros. Mi familia me ha corrido de la casa. No tengo trabajo, no tengo dinero. Apenas tengo 17 años y no sé cómo voy a sobrevivir yo misma, mucho menos cuidar de un niño. Por favor, denle una buena familia, una familia que lo ame, una familia que le dé todo lo que yo no puedo. Su nombre es Roberto. Por favor, no se lo cambien. Es lo único que puedo dejarle. Dios los bendiga por cuidarlo. L.M. Leí la nota 3 veces. L.M. Dije finalmente. ¿Tiene idea de quién podría ser? Cuando me dieron esta nota hace 20 años, la chica del DIF me dijo que las iniciales probablemente correspondían a Lupita Morales, que ese era el nombre que aparecía en algunos documentos del orfanato como la madre que me había dejado ahí. Lupita Morales, Guadalupe Morales, el nombre de soltera de la mamá de Humberto. Dios mío, susurré. Pero aquí está lo que no entendí hasta ahora, dijo Roberto señalando la nota. Dice mi bebé, singular. No dice mis bebés. No menciona que eran 2. Tal vez no sabía que iba a tener gemelos. Eso pensé yo también. Pero luego miré esto. Sacó otro papel del sobre. Era una copia de su certificado de nacimiento. Mi fecha de nacimiento es 15 de agosto de 1967, pero dice que nací a las 2:30 de la tarde, en el Hospital Civil de Guadalajara. Saqué mi celular. Abrí las fotos de la caja de Humberto. Encontré su certificado de nacimiento. El de Humberto dice que nació el 15 de agosto de 1967 a las 2:15 de la tarde, en el mismo hospital. Roberto asintió lentamente. 15 minutos de diferencia. Eso significa que los médicos sabían que eran 2, que Lupita sabía que eran 2. Entonces, ¿por qué la nota solo menciona a 1? Esa es la pregunta, dijo Roberto con voz tensa. ¿Por qué una madre que deja a sus bebés en un orfanato solo escribe sobre uno de ellos? Nos quedamos en silencio, pensando. Y entonces, lentamente, una idea terrible empezó a formarse en mi mente. ¿Y si no dejó a los 2? Dije suavemente. Roberto me miró. ¿Qué quiere decir? ¿Y si solo dejó a 1? ¿Y si se quedó con el otro? Vi cómo su rostro cambiaba, cómo la comprensión llegaba. Humberto, susurró. Se quedó con Humberto. Y te dejó a ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas, dolorosas. Roberto se levantó de la mesa. Empezó a caminar por la cocina, pasándose las manos por el pelo. Ese gesto de Humberto cuando estaba alterado. ¿Por qué?, preguntó con voz rota. ¿Por qué se quedaría con uno y dejaría al otro? ¿Cómo una madre hace eso? No lo sé, dije, sintiendo mis propias lágrimas. No lo sé, Roberto.
Tenía 17 años, continuó él, su voz subiendo, sola, sin familia, sin dinero. ¿Y decidió que podía cuidar a un bebé pero no a dos? ¿Cómo tomó esa decisión? ¿Cómo eligió? Tal vez no tuvo opción, dije suavemente. Tal vez pensó que era la única forma de sobrevivir. ¡Pero eligió!, gritó. Luego se detuvo, respirando fuerte. Lo siento, no debí gritar. Está bien, tiene derecho a estar enojado. Él se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. Toda mi vida pensé que mi madre no me había querido, que me había abandonado porque no me quería. Y ahora descubro que me abandonó porque me quiso menos que a mi hermano. No sabemos eso, dije, aunque ni yo misma me creía mis palabras. ¿Qué más puede ser? Levantó la vista, con los ojos rojos. Eligió a Humberto. Se quedó con él. Lo crió. Lo amó. ¿Y a mí? A mí me dejó con una nota en un orfanato. No supe qué decir. No había palabras que pudieran arreglar esto. Necesito encontrarla, dijo finalmente. Necesito encontrar a Lupita Morales. Necesito preguntarle por qué. Lupita, Guadalupe, murió hace 5 años, le recordé. ¿Está segura de que era la misma persona? ¿La mamá de Humberto? Me quedé pensando. La verdad era que no estaba completamente segura. Humberto siempre llamaba a su mamá Guadalupe. Ese era su nombre, pero Guadalupe era el nombre completo. Lupita era el diminutivo. Tengo fotos de ella, dije, de cuando era joven. Las encontré en la caja de Humberto. ¿Puedo verlas? Fui a mi recámara. Saqué la caja. Volví con las fotos. Le enseñé la primera. La de una mujer joven sosteniendo a un bebé frente al orfanato. Roberto la tomó con manos temblorosas. Es ella, susurró. Es la mujer de mi sueño. ¿Qué? Tengo un sueño recurrente, explicó, sin quitar los ojos de la foto. Lo he tenido desde que era niño. Sueño con una mujer joven que me sostiene, que me canta, que llora. Nunca le veo bien la cara, pero siento que me ama, que no quiere dejarme ir. Sus lágrimas cayeron sobre la foto. Es ella. Sé que es ella. Le puse mi mano en el hombro. Roberto, ¿dónde está enterrada?, preguntó abruptamente. Guadalupe, ¿dónde está su tumba? En el Panteón Jardines del Recuerdo. ¿Por qué? Quiero ir. Necesito verla, aunque sea su tumba. Miré a este hombre destrozado frente a mí. Este hombre que acababa de descubrir que la madre que pensó que nunca lo había querido, en realidad lo había amado lo suficiente como para darle una oportunidad de una mejor vida. O tal vez no. Tal vez solo había podido salvar a uno y eligió al otro. La verdad era que no lo sabíamos, y tal vez nunca lo sabríamos. La llevaré, dije. Mañana. Iremos juntos. Él asintió, limpiándose las lágrimas. Gracias. Se quedó un rato más. Tomamos más café. Hablamos de cosas más ligeras. Le mostré más fotos de Humberto, fotos de sus hijos, de nuestra vida. Y poco a poco vi cómo Roberto se calmaba, cómo el dolor se convertía en una tristeza más manejable. Cuando finalmente se fue, ya era de noche. Lo acompañé a la puerta. Nos vemos mañana, dije. Sí, mañana. Hizo una pausa. Ramona, gracias. Por esto. Por ayudarme. Por no tratarme como si estuviera loco. No está loco. Está lastimado. Hay una diferencia. Él sonrió tristemente. Humberto tuvo suerte de tenerla. Yo tuve suerte de tenerlo a él. Lo vi alejarse otra vez. Y mientras cerraba la puerta, sentí algo extraño en mi pecho. No era el dolor agudo de la pérdida que había sentido durante 6 meses. Era algo diferente. Algo casi como esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, algo bueno podía salir de todo este dolor. Esa noche, antes de dormir, me senté en la cama con la foto de Guadalupe joven sosteniendo a un bebé. La miré durante largo rato. ¿Por qué lo hiciste?, susurré a la foto. ¿Por qué los separaste? ¿Fue por necesidad? ¿Por amor? ¿Por desesperación? La foto, por supuesto, no respondió. Pero en algún lugar de mi corazón quería creer que Guadalupe había hecho lo mejor que pudo, que había amado a sus 2 hijos, y que dejar a uno había sido la decisión más dolorosa de su vida. Una decisión que se llevó a la tumba sin nunca decirle a Humberto la verdad. Toqué mi anillo de matrimonio. Mañana llevaría a Roberto a conocer a su madre, aunque fuera 57 años tarde.
Aunque fuera solo una lápida con un nombre, era algo, y a veces algo es mejor que nada. El viernes amaneció nublado. Me desperté temprano, antes de que saliera el sol. No había dormido bien. Toda la noche soñé con bebés llorando, con una mujer joven que tenía que elegir, con 2 niños idénticos en cunas separadas. Me levanté, me preparé un café y me senté en la cocina esperando a que fueran las 9 de la mañana. Esa era la hora en que había quedado de pasar por Roberto. A las 8:30, mi celular sonó. Era Sofía, mi hija. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó sin saludar. «Anoche te llamé 3 veces y no contestaste». Me sentí culpable. Había estado tan absorta en todo esto que había ignorado mis llamadas. «Perdón, mi amor. Estaba ocupada». «¿Ocupada con qué?». «Mamá, me estás preocupando. Desde hace una semana estás actuando extraño». Respiré profundo. Tenía que decirles, a Sofía y a Miguel. Tenían derecho a saber que su padre había tenido un hermano gemelo. «¿Puedes venir a la casa esta noche?», pregunté. «Trae a Miguel. Necesito contarles algo importante». «¿Estás enferma?». Su voz sonó alarmada. No es eso. Es sobre tu papá. Descubrí algo que necesitan saber». Hubo un silencio. «¿Qué cosa?». «Esta noche. Se los explicaré todo esta noche. ¿Pueden venir los 2 a las 7? «Está bien», dijo, todavía sonando preocupada. «Ahí estaremos». Colgué el teléfono justo cuando sonó el timbre. Roberto había llegado. Abrí la puerta. Él estaba vestido de negro, pantalón negro, camisa negra, como si fuera a un funeral. Tal vez lo era, en cierto sentido. «Buenos días», dijo. Su voz sonaba cansada. Tenía ojeras. Era obvio que tampoco había dormido. «Buenos días. ¿Quiere un café antes de irnos?». «No, gracias. Si no le molesta, prefiero ir de una vez». «Claro, déjeme tomar mis llaves». El camino al panteón tomó 20 minutos. Íbamos en mi coche. Roberto iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana sin decir nada. Yo tampoco hablaba. ¿Qué se dice en un momento así? Cuando llegamos al panteón, estacioné cerca de la entrada. Había pocas personas. Un señor mayor poniendo flores en una tumba. Una mujer joven rezando frente a una lápida. Una pareja de ancianos caminando lentamente por los senderos. «Es por aquí», dije, guiando a Roberto. Caminamos en silencio por el sendero de adoquines. Pasamos hileras e hileras de tumbas, nombres, fechas, fotos, vidas completas resumidas en lápidas de mármol. Finalmente llegamos. La tumba de Guadalupe Morales de Cárdenas. Era sencilla. Una lápida de granito gris con su nombre, su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. Y una frase que Humberto había elegido. «Madre amada, descansa en paz». Roberto se quedó parado frente a la tumba, sin moverse. Yo me quedé unos pasos atrás, dándole espacio. Durante largos minutos, no pasó nada. Él solo miraba la lápida, las manos en los bolsillos, la mandíbula apretada, y entonces habló. «Hola», dijo suavemente. «Soy Roberto, tu hijo, el que dejaste». Su voz se quebró en la última palabra. «No sé si puedes oírme. No sé si importa después de tantos años, pero necesito decir esto». Respiró profundo. «Necesito que sepas que tuve una buena vida, que mis padres adoptivos me amaron, que fui feliz, que no te odio por haberme dejado». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Pero necesito que sepas también que me dolió. Toda mi vida me dolió no saber por qué no fui suficiente. ¿Por qué te quedaste con Humberto y no conmigo? ¿Qué tenía él que yo no tuviera?». Se arrodilló frente a la tumba. «Ahora sé que probablemente no fue tu culpa, que eras muy joven, que estabas sola, que tal vez pensaste que era la única forma. Pero aún así duele. Duele saber que nunca te conocí, que nunca pude preguntarte por qué, que nunca tuve la oportunidad de decirte que entiendo, o que te perdono, o que te amo de todas formas». Yo estaba llorando ahora también, en silencio, parada detrás de él. «Conocí a Ramona», continuó Roberto, «la esposa de Humberto. Es buena persona. Me ha tratado con amabilidad, me ha ayudado a entender, y me ha mostrado fotos de ti cuando eras joven. Vi la foto del orfanato. Vi cómo sostenías a ese bebé. Vi el amor en tus ojos. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Quiero creer que me sostenías así también. Aunque sea por un día, aunque sea por unas horas,
Quiero creer que me amaste antes de dejarme ir. Se quedó arrodillado ahí, en silencio, durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente se puso de pie. Se volteó hacia mí. «Gracias por traerme», dijo. «No tiene que agradecer». «¿Cree que ella lo sabía?», preguntó. «Guadalupe, ¿cree que sabía que Humberto nunca se enteró de que tenía un hermano?» «No lo sé», admití. Tal vez planeó decírselo algún día y nunca encontró el momento correcto. O tal vez decidió que era mejor que no supiera, que sería más doloroso saber que había perdido a un hermano que nunca conoció. Roberto asintió lentamente. Humberto fue feliz, ¿verdad? En su vida. ¿Fue feliz? Sí, dije con certeza. Fue muy feliz. Amó a sus hijos, me amó a mí. Amó su trabajo, su jardín, su vida tranquila. No era perfecto, pero fue feliz. Eso es bueno. Me alegra que al menos uno de nosotros tuvo eso. Usted también puede tener eso, dije suavemente. Él me miró. ¿Cómo? Estoy solo, sin familia, sin... Pero ya no está solo, interrumpí. Tiene sobrinos, Sofía y Miguel. Tienen derecho a conocer a su tío, y usted tiene derecho a tener familia. ¿Ellos saben de mí? Les voy a contar esta noche. Van a venir a mi casa, y me gustaría que usted estuviera ahí, para que los conozca. Roberto se quedó callado, procesando esto. ¿Está segura? No quiero imponerme en su familia. No se está imponiendo. Es parte de esta familia. Lo fue siempre, aunque nadie lo supiera. Él asintió, con los ojos brillando de lágrimas nuevas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran de algo más, algo que se parecía a la esperanza. Nos quedamos un rato más en el panteón. Yo me arrodillé frente a la tumba de Guadalupe, y le hablé también. «Hola, Lupita», dije suavemente. «Sé que Humberto te amaba. Siempre hablaba de ti con tanto cariño. Decía que fuiste la mejor madre del mundo. Y creo que lo fuiste. Hiciste lo que pensaste que era correcto. Y gracias a ti, Humberto tuvo una vida hermosa». Hice una pausa. «Pero Roberto también merece ser recordado. Merece ser parte de esta historia. Así que voy a asegurarme de que lo sea. Te lo prometo». Puse flores frescas en la tumba, rosas amarillas, las favoritas de Guadalupe, según Humberto. Cuando salimos del panteón, el sol había salido. Las nubes se habían despejado un poco. «¿Tiene hambre?», pregunté. «Conozco un lugar cerca que hace unos chilaquiles deliciosos». Roberto sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. «Me encantaría». Fuimos a un restaurante pequeño que Humberto y yo solíamos frecuentar. Me dolió un poco entrar sin él, pero también se sintió bien llevar a Roberto, como si fuera una forma de mantener viva la conexión. Ordenamos chilaquiles verdes, café de olla, pan dulce, y mientras comíamos, hablamos, no sobre cosas pesadas, no sobre Guadalupe, o secretos, o dolor. Hablamos de cosas simples, de su trabajo como contador, de mis años como maestra antes de retirarme, de sus plantas, de mis nietos, y me di cuenta de algo. Me caía bien Roberto, no solo porque se parecía a Humberto, no solo porque era su hermano, sino porque era una buena persona, amable, thoughtful, con un buen sentido del humor que salía cuando se sentía cómodo. «¿Sabe?», dijo en algún momento de la comida. «Cuando la vi por primera vez en ese supermercado, pensé que estaba loca. Una mujer llorando y gritándome que era su esposo muerto. Fue aterrador. Me reí. Debí verme como una loca. Lo siento por eso». «No lo siente», dijo con una sonrisa. «Si no hubiera hecho eso, si hubiera sido más calmada, probablemente habría salido corriendo y nunca habría descubierto todo esto». «Eso es cierto. A veces las cosas locas son las que necesitamos hacer». Terminamos de comer y pedimos más café. No teníamos prisa por irnos. Era agradable estar ahí, en ese pequeño rincón del mundo, sin presiones ni expectativas. «¿A qué hora quiere que vaya a su casa esta noche?», preguntó finalmente. «A las 7. Sofía y Miguel van a llegar a esa hora». «¿Está nerviosa?». «Mucho», admití. «No sé cómo van a reaccionar. Esto es mucho para procesar». «Para usted también ha sido mucho», señaló Roberto. «Y lo ha manejado increíblemente bien». No sé si increíblemente bien es la descripción correcta. He llorado todos los días de la última semana. Pero siguió adelante. Investigó, me encontró, me ayudó.
Eso requiere mucha fortaleza. Sus palabras me calentaron el corazón. Gracias, dije suavemente. No, gracias a usted, por todo. Nos quedamos mirándonos a través de la mesa. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era atracción romántica, no todavía. Era conexión, comprensión, la sensación de que alguien te ve realmente y acepta lo que ve. Pagamos la cuenta y salimos del restaurante. El sol brillaba completamente ahora. Era un día hermoso. Nos vemos a las 7 entonces, dije cuando llegamos a donde estaba estacionado su coche. A las 7, confirmó. Y Ramona, ¿sí? Gracias, por todo, por este día, por hacerme sentir que pertenezco a algún lugar. Siempre perteneció, dije, solo que nadie se había dado cuenta. Lo vi alejarse. Y mientras manejaba de regreso a casa, pensé en todo lo que había pasado en la última semana. Una semana atrás, estaba sola en mi casa vacía, ahogándome en mi dolor por Humberto. Ahora tenía a Roberto. Tenía un misterio que resolver. Tenía una razón para levantarme cada mañana. No era lo mismo que tener a Humberto de vuelta. Nada podría reemplazar eso, pero era algo. Y como le había dicho a Roberto, a veces, algo es mejor que nada. Esa tarde preparé la casa para la reunión. Limpié, preparé café, saqué galletas y saqué todas las fotos, las de la caja de Humberto, las de Guadalupe, las del certificado de nacimiento, la nota de Lupita. Todo iba a salir a la luz esta noche, y no sabía cómo iban a reaccionar mis hijos. Solo sabía que merecían la verdad, toda la verdad, aunque doliera. Aún me pregunto si hice lo correcto al buscar las respuestas. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? A las 7 en punto, el timbre sonó. Eran Sofía y Miguel. Abrí la puerta y ahí estaban mis dos hijos. Sofía con su traje de abogada, recién salida del trabajo. Miguel con jeans y una camisa casual, su uniforme de ingeniero. «Mamá», dijo Sofía abrazándome. «Nos tenías muy preocupados». «Lo sé, mi amor. Pasen, siéntense. Les voy a explicar todo». Entraron a la sala. Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, mirándome con preocupación. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Miguel. «Sofía me dijo que descubriste algo sobre papá». Respiré profundo. ¿Por dónde empezar? Hace una semana, comencé. Fui al supermercado y vi a alguien que pensé que era su padre. Sofía frunció el ceño. ¿Cómo que viste a papá? Mamá, papá murió hace 6 meses. Lo sé, pero este hombre era idéntico a él. La misma cara, la misma voz, la misma cicatriz en la ceja. Miguel y Sofía se miraron entre ellos, preocupados. «Mamá», dijo Miguel suavemente, ¿has estado tomando tus medicamentos? ¿Has ido a tus citas con la psicóloga? No estoy loca, dije firmemente, y no estoy alucinando. Este hombre es real, y resulta que es el hermano gemelo de su padre. Silencio. Sofía fue la primera en hablar. ¿Qué? Su padre tenía un hermano gemelo. Se llama Roberto, y nunca supimos de él porque fueron separados al nacer. Humberto fue adoptado por su abuela Guadalupe, y Roberto fue adoptado por otra familia. «Eso es imposible», dijo Sofía, poniéndose de pie. «Papá nos habría dicho. La abuela nos habría dicho. La abuela nunca le dijo a su padre que era adoptado», expliqué. Encontré documentos escondidos en el closet de su padre. Certificados de nacimiento, fotos del orfanato, una nota de su madre biológica. «Déjame ver», exigió Sofía, su instinto de abogada tomando control. Fui a la mesa del comedor donde había puesto todo. Traje la caja. La puse frente a ellos. Miguel y Sofía empezaron a revisar los documentos. Vi cómo sus rostros cambiaban. De escepticismo a confusión. De confusión a asombro. «Dios mío», susurró Miguel mirando el certificado de nacimiento. «Es verdad. Papá fue adoptado». «¿Y este Roberto?», preguntó Sofía. «¿Dónde está? ¿Lo conociste?» «Sí, lo conocí. Hemos estado hablando toda la semana, investigando, tratando de entender qué pasó». «¿Y qué pasó?», preguntó Miguel. Les conté todo, sobre Lupita Morales, sobre cómo tuvo gemelos a los 17 años, sobre cómo aparentemente se quedó con Humberto y dejó a Roberto en el orfanato, sobre la nota, sobre la tumba. Cuando terminé, ambos estaban en silencio.
Esto es... Sofía no encontraba palabras. Es demasiado. Lo sé. ¿Por qué nunca nos dijo? Preguntó Miguel con voz rota. ¿Por qué papá nunca nos dijo que era adoptado? Porque nunca lo supo, dije suavemente. La abuela nunca se lo dijo. Y cuando ella murió, el secreto murió con ella. Hasta ahora, dijo Sofía. Hasta ahora. El timbre sonó otra vez. Los tres nos volteamos hacia la puerta. Ese debe ser Roberto, dije. Le pedí que viniera, para que lo conocieran. ¿Ahora? Exclamó Sofía. Mamá, esto es demasiado rápido. Ni siquiera hemos procesado... Lo sé, pero está tan solo. Y ustedes son su familia, la única que le queda. Fui a abrir la puerta. Roberto estaba ahí, con una bolsa en las manos y luciendo nervioso. Hola, dijo. Traje pastel. No sabía si era apropiado, pero... Es perfecto, dije sonriendo. Pase. Lo llevé a la sala, y vi el momento exacto en que mis hijos vieron a Roberto por primera vez. El shock en sus rostros, la incredulidad, el reconocimiento. Porque ahí estaba, una copia exacta de su padre, parado en la sala de su casa. Dios mío, susurró Sofía. Eres idéntico a papá, terminó Miguel poniéndose de pie. Roberto se quedó ahí, incómodo, sin saber qué hacer. Hola, dijo finalmente. Soy Roberto, y sé que esto es muy extraño para ustedes. Lo es también para mí. Hubo un largo silencio. Entonces Sofía caminó hacia él. Lo miró de cerca. Estudió su cara, la cicatriz, los ojos, todo. «Tienes su sonrisa», dijo con lágrimas en los ojos. La misma sonrisa de papá cuando estaba nervioso. ¿De verdad? Sí. Se limpió las lágrimas. Esto es... no sé qué pensar. Entiendo, dijo Roberto. Si quieren que me vaya... No, dijo Miguel de repente, acercándose también. No, quédate. Necesitamos hablar, conocerte, entender todo esto. Nos sentamos todos en la sala. Serví café, corté el pastel que Roberto había traído, y empezamos a hablar. Al principio fue incómodo. Preguntas básicas. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? ¿Estás casado? Pero poco a poco, las preguntas se volvieron más profundas. ¿Cómo fue crecer sin saber que tenías un hermano?, preguntó Sofía. Roberto pensó antes de responder. Solitario, dijo finalmente. Siempre sentí que algo faltaba, como si hubiera un hueco en mi vida que no podía explicar. Mis padres adoptivos fueron increíbles, no me malentiendan, pero había algo, una conexión que no tenía con nadie. Papá decía algo parecido a veces, dijo Miguel en voz baja. Cuando bebía un poco de más en las Navidades, decía que a veces sentía como si hubiera dejado algo importante atrás, como si hubiera olvidado algo. Mamá, ¿te acuerdas? Asentí. Me acordaba. Humberto tenía esos momentos de melancolía inexplicable. Tal vez nos sentíamos mutuamente, dijo Roberto. Tal vez en algún nivel profundo sabíamos que nos faltaba el otro. Los gemelos tienen eso, dijo Sofía, quien había comenzado a googlear en su celular. Hay estudios sobre gemelos separados al nacer. Muchos reportan sentir una conexión inexplicable, sueños similares, gustos similares, incluso dolores físicos al mismo tiempo. ¿En serio?, preguntó Roberto. Sí, es fascinante. Sofía lo miró con curiosidad renovada. ¿Tienes alguna alergia? A los mariscos. ¿Por qué? Papá también, dijo Miguel. Era alérgico a los camarones. Una vez se hinchó toda la cara en un restaurante. A mí me pasó lo mismo cuando tenía 22 años, dijo Roberto. Comí cóctel de camarón en una boda y terminé en el hospital. ¿Y tu café?, preguntó Sofía. ¿Cómo lo tomas? Negro con un poco de azúcar. Como papá, dijeron Sofía y Miguel al mismo tiempo. Roberto se rió, una risa que sonaba exactamente como la de Humberto. Esto es muy raro, dijo, pero también es increíble. ¿Tienes fotos de cuando eras niño?, preguntó Miguel. Me gustaría verlas. Sí, traje algunas. Roberto sacó su celular. Pensé que tal vez querrían ver. Pasó el celular. Sofía y Miguel miraron las fotos. Yo me acerqué también. Ahí estaba Roberto de niño, 5 años, sonriendo con 2 dientes de menos. «Dios mío», dijo Sofía, «es idéntica a esta foto de papá». Fue a un estante y tomó un portarretratos. Era una foto de Humberto a la misma edad, 5 años.
sonriendo con 2 dientes de menos. Las pusimos lado a lado. Eran indistinguibles. ¿Cómo es posible que nunca se hayan encontrado?, dijo Miguel, moviendo la cabeza. 57 años viviendo en el mismo país, tal vez en la misma ciudad, y nunca se cruzaron. Hasta ahora, dijo Roberto suavemente, mirándome. Gracias a tu mamá. Mamá siempre fue medio detective, dijo Miguel con una pequeña sonrisa. Cuando éramos niños y hacíamos algo malo, siempre descubría quién había sido. Decía que tenía un sexto sentido. No era sexto sentido, dije. Era solo prestar atención. Bueno, me alegra que prestaras atención esta vez, dijo Sofía. Miró a Roberto. Porque ahora tenemos un tío que nunca supimos que teníamos. ¿Un tío?, repitió Roberto con voz temblorosa. Bueno, ¿qué más serías?, dijo Sofía prácticamente. ¿Eres el hermano de papá? Eso te hace nuestro tío. Vi cómo los ojos de Roberto se llenaban de lágrimas. Yo nunca pensé que tendría sobrinos. Bueno, ahora tienes 2, dijo Miguel. Y pronto 3. Mi esposa está embarazada. Va a tener un niño en 4 meses. ¿En serio? Roberto se limpió las lágrimas. Felicidades. Gracias. Y ahora ese bebé va a tener un tío abuelo que nunca supimos que existía. Todos nos reímos. Era una risa mezclada con lágrimas, pero era genuina. Pasamos las siguientes 3 horas hablando, comparando historias, encontrando similitudes, llenando los vacíos. Roberto les contó sobre su divorcio, sobre su trabajo, sobre su jardín. Sofía y Miguel le contaron sobre sus vidas, sus trabajos, sus parejas, sus planes, y yo me senté ahí, mirando esta escena imposible, sintiendo algo que no había sentido en 6 meses. Paz. No era la paz de haber superado el dolor. El dolor seguía ahí. Probablemente siempre estaría ahí. Pero era la paz de saber que algo bueno había salido de todo esto, que Humberto, aunque ya no estaba, había dejado un legado. No solo en sus hijos, sino en este hermano que nunca conoció. ¿Saben qué deberíamos hacer?, dijo Sofía de repente. Deberíamos hacernos una prueba de ADN, para confirmar oficialmente. Es buena idea, dijo Roberto. Para estar 100% seguros. Ya estoy segura, dijo Miguel. Pero sí, hagámoslo, para los registros. Y después, continuó Sofía, deberíamos hacer una comida familiar. Una grande. Con todos. Tú, tío Roberto, tu esposa Miguel, mi novio. Todos. Me encantaría eso, dijo Roberto. A mí también, dije. Cuando finalmente era hora de irse, ya eran casi las 11 de la noche. No podía creer cuánto tiempo había pasado. Sofía abrazó a Roberto en la puerta. Me alegra que mamá te encontrara, dijo. Papá habría querido que nos conociéramos. Yo también me alegro, dijo Roberto devolviéndole el abrazo. Miguel lo abrazó después. Bienvenido a la familia, tío Roberto. Esas palabras hicieron llorar a Roberto otra vez. Pero eran lágrimas buenas esta vez. Cuando mis hijos se fueron y solo quedamos Roberto y yo, nos sentamos en la sala en silencio por un momento. Gracias, dijo finalmente. Por esto, por darme una familia. No tienes que agradecer. Esta siempre fue tu familia, solo que ahora lo sabemos. Tus hijos son increíbles. Lo sé. Humberto y yo tuvimos mucha suerte. Humberto tuvo mucha suerte en general, dijo Roberto. Tuvo una madre que lo amó, una esposa que lo adoró, hijos maravillosos, una vida plena. Hizo una pausa. A veces me duele pensar en todo lo que él tuvo y yo no. Pero ahora lo tienes, dije suavemente. Ahora tienes sobrinos que te quieren. Tienes una familia. Tienes un lugar al que perteneces. Gracias a ti. No, dije, gracias al destino, o a Dios, o a lo que sea que hizo que te viera en ese supermercado. Yo solo seguí mi instinto. Roberto se puso de pie. Yo también. En la puerta, se volteó hacia mí. ¿Puedo abrazarte?, preguntó. Sé que es raro, pero... No es raro, dije, abriendo mis brazos. Nos abrazamos, y por un momento, con los ojos cerrados, me permití imaginar que era Humberto, que era mi esposo diciéndome adiós una vez más. Pero cuando abrí los ojos, era Roberto. Y eso estaba bien también. Buenas noches, Ramona. Buenas noches, Roberto. Lo vi alejarse, y cuando cerré la puerta, me recargué contra ella y lloré. Lloré por Humberto, por Roberto, por Guadalupe, por todos los años perdidos, por todas las conexiones que nunca se hicieron.
pero también lloré de alivio, porque por primera vez desde que Humberto murió, sentía que había hecho algo importante, algo que importaba. Había reunido a una familia que nunca supo que estaba rota, y en el proceso había encontrado algo para mí también. No un reemplazo para Humberto, nunca eso, pero tal vez un amigo, una conexión, una razón para seguir adelante. Esa noche, antes de dormir, miré la foto de Humberto en mi mesa de noche. Lo encontré, le susurré. Encontré a tu hermano, y es buena persona, mi amor. Te habría caído bien. Toqué la foto suavemente. Ojalá estuvieras aquí para conocerlo. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. El silencio de la casa me respondió, pero ya no era un silencio tan pesado, porque ahora sabía que no estaba completamente sola, que había una parte de Humberto todavía en este mundo, caminando, respirando, viviendo, y eso era suficiente por ahora. Las siguientes semanas fueron extrañas, buenas, pero extrañas. Roberto empezó a venir a la casa regularmente. Al principio era una vez por semana. Los domingos. Se volvió nuestra tradición. Yo cocinaba, él traía postre, y pasábamos la tarde juntos. A veces venían Sofía y Miguel también. A veces era solo nosotros dos. Y lentamente, muy lentamente, empecé a conocer a Roberto no como el hermano de Humberto, sino como Roberto. Descubrí que le gustaba leer novelas de misterio, que coleccionaba vinilos de música clásica, que había aprendido a tocar guitarra cuando era joven pero lo había dejado después del divorcio. ¿Por qué lo dejaste?, le pregunté un domingo mientras lavábamos los platos juntos. Porque ella odiaba el sonido, dijo con una sonrisa triste. Decía que le daba dolor de cabeza, así que guardé la guitarra en el closet y nunca la volví a sacar. Eso es triste. Muchas cosas en ese matrimonio fueron tristes. Se encogió de hombros. Pero ya pasó. Ya no importa. ¿La guitarra sigue en el closet? Sí. Deberías sacarla, dije. La vida es demasiado corta para no hacer las cosas que amas. Lo sabía bien. Humberto murió a los 57 años, justo cuando estábamos planeando nuestro retiro, justo cuando íbamos a empezar a viajar, a hacer todas esas cosas que siempre decíamos que haríamos algún día. El algún día nunca llegó. Tienes razón, dijo Roberto pensativamente. Tal vez debería. 2 días después me mandó un video. Era él tocando la guitarra, una canción vieja de Los Panchos, Rayito de Luna. Humberto amaba esa canción. Le respondí, hermosa, tu hermano habría amado escucharte tocar. Él respondió, tal vez de alguna forma sí me escuchó. Me gustaba pensar que sí, que Humberto estaba en algún lugar viendo todo esto y estaba feliz de que su hermano y yo nos hubiéramos encontrado. Un mes después del día que conoció a Sofía y Miguel, Roberto me invitó a su casa por primera vez. Vivía en una casa pequeña en las afueras de la ciudad, nada lujoso, pero bien cuidado, con un jardín al frente lleno de plantas. Tu jardín es hermoso, dije cuando llegué. Gracias, es mi terapia. Me mostró sus tomates que estaban enormes y rojos. Mira estos, son variedad Heirloom. Los planté hace 3 meses. Humberto también plantaba tomates Heirloom, dije, tocando una de las plantas. Decía que sabían mejor que los del supermercado. Tienen razón, hay que probarlos. Cortó 2 tomates maduros. Los vamos a usar para la comida. Me invitó a pasar. La casa por dentro era sencilla. Muebles funcionales pero sin mucha decoración. Pocos cuadros en las paredes, pocas fotos. Era la casa de alguien que vivía solo y no recibía muchas visitas. Perdón por el desorden, dijo, aunque no había desorden. Todo estaba limpio y ordenado. Está perfecta, dije. Me preparó de comer. Pasta con los tomates de su jardín, albahaca fresca, aceite de oliva. Simple pero delicioso. Comimos en su pequeña mesa de cocina, con vista al jardín por la ventana. ¿Te sientes solo aquí?, pregunté sin pensarlo bien. Luego me arrepentí. Lo siento, no debí. No, está bien, me interrumpió. Sí, a veces me siento solo, especialmente en las noches, pero me acostumbré. Después del divorcio, preferí estar solo que estar con alguien que me hacía sentir peor. Entendía eso. Conocía a mujeres viudas que se habían vuelto a casar rápidamente porque no soportaban la soledad, pero yo nunca pude imaginarme con alguien más que no fuera Humberto. ¿Y tú?, preguntó Roberto. ¿Te sientes sola en tu casa?
Todo el tiempo, admití. La casa es demasiado grande para una sola persona. Hay demasiados recuerdos, demasiados espacios vacíos. ¿Has pensado en vender? ¿Mudarte a algo más pequeño? Sofía me lo sugirió. Pero no puedo. Esa casa es donde Humberto vivió. Donde criamos a nuestros hijos. Venderla se sentiría como traicionarlo. Roberto asintió. Entiendo. Yo me sentí así con mi anillo de matrimonio. Después del divorcio, me lo quité pero lo guardé en un cajón. No podía tirarlo. Era como tirar 8 años de mi vida. Aunque esos años no fueran felices, seguían siendo míos. ¿Todavía lo tienes? Sí. En una caja junto con otras cosas que no sé qué hacer con ellas. Fotos, cartas, recuerdos de una vida que ya no existe. Nos quedamos en silencio por un momento. 2 personas cargando sus propios dolores, sus propias pérdidas. ¿Sabes qué es lo más difícil? Dijo finalmente. No es la soledad en sí. Es no tener a alguien con quien compartir las cosas pequeñas. Como cuando haces un chiste y no hay nadie que se ría. O cuando cocinas algo rico y no hay nadie que lo pruebe. O cuando ves algo interesante en la calle y te volteas para comentarlo pero no hay nadie ahí. Sí, susurré. Exactamente eso. Humberto tuvo suerte de tenerte, dijo Roberto mirándome. De tener a alguien con quien compartir todo eso durante 32 años. Yo tuve suerte de tenerlo a él. Después de comer, Roberto me mostró el resto de su casa. Su oficina pequeña donde trabajaba, su recámara simple, y en un cuarto al fondo, su cuarto de música. Ahí estaba su colección de vinilos, cientos de ellos, organizados alfabéticamente, y en la esquina, en un soporte, su guitarra. La saqué, dijo, tocándola suavemente. Después de tu mensaje, la limpié, le cambié las cuerdas, y he estado tocando otra vez. Me alegra. ¿Quieres escuchar algo? Me encantaría. Se sentó y empezó a tocar. Otra canción vieja, Bésame mucho. Cerré los ojos y escuché, y por un momento sentí como si Humberto estuviera ahí conmigo. No literalmente, no en forma de fantasma o espíritu, sino en la música, en las manos de su hermano tocando esas cuerdas. En la memoria de todas las veces que Humberto y yo bailamos esa canción en nuestra sala. Cuando terminó de tocar, tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, dije, limpiándomelas. Es que esa canción era especial para ti y Humberto. Sí, bailamos esa canción en nuestra boda. Roberto puso la guitarra a un lado. Se sentó junto a mí en el pequeño sofá del cuarto de música. Ramona, hay algo que he querido preguntarte, pero no he sabido cómo. ¿Qué cosa? ¿Está bien?, preguntó suavemente. Que yo esté aquí, que hayamos formado esta amistad. ¿No se siente como si estuvieras reemplazando a Humberto? Pensé cuidadosamente antes de responder. Al principio, admití, me sentía culpable, como si estar contigo fuera traicionar su memoria, porque te pareces tanto a él, suenas tanto como él. A veces, cuando no estoy prestando atención, por un segundo pienso que eres él. Lo sé, me he dado cuenta. Pero, continué, poco a poco me he dado cuenta de que no eres Humberto. Eres Roberto, y aunque se parezcan, son diferentes. Tú eres más callado, más introspectivo, más musical. Humberto era más práctico, más directo, más terrenal. ¿Y eso está bien? ¿Que sea diferente? Está más que bien, dije, porque no quiero un reemplazo para Humberto. Nadie podría reemplazarlo. Pero sí quiero... Busqué las palabras correctas. Sí quiero un amigo, alguien que entienda, alguien con quien compartir las cosas pequeñas. Roberto sonrió. Esa sonrisa de Humberto que me derretía el corazón, pero que ahora empezaba a reconocer como de Roberto también. Yo también quiero eso, dijo. Y puedo ser ese amigo para ti. Si me dejas. Ya lo eres. Nos quedamos sentados ahí, en ese pequeño cuarto de música, rodeados de vinilos y recuerdos, 2 personas solitarias que habían encontrado consuelo mutuo. No era romance, no todavía, pero era algo. Era conexión, era compañía, era la promesa de que ninguno de los dos tenía que estar solo. 2 semanas después, Roberto me invitó a un concierto. Era una orquesta sinfónica tocando piezas de Beethoven y Mozart, música clásica. Algo que Humberto nunca había disfrutado, pero que yo siempre quise escuchar en vivo. No tienes que venir si no quieres, dijo cuando me lo propuso. Sé que tal vez es raro,
pero tengo 2 boletos y pensé, me encantaría ir, dije sin dudarlo. La noche del concierto me arreglé con más cuidado de lo que había hecho en meses. Me puse un vestido azul marino que Humberto me había regalado hace años, pero que rara vez usaba. Me maquillé ligeramente. Me peiné. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. Había estado tan perdida en mi dolor durante 6 meses que me había olvidado de mí misma, de la mujer que era además de ser la viuda de Humberto. Roberto llegó puntual. Vestía un traje gris. Se veía guapo. No pude evitar pensarlo. «Te ves hermosa», dijo cuando abrí la puerta. «Gracias. Tú también te ves muy bien». «¿Lista?» «Lista». El concierto fue mágico. La música llenó el teatro, envolviendo a todos en su belleza. Me perdí en las notas, en los crescendos, en la pasión de los músicos. Roberto estaba sentado junto a mí, completamente absorto también. De vez en cuando, nuestras manos se tocaban en el descansabrazos compartido. Y no nos movíamos. Nos dejábamos estar. Durante el intermedio, caminamos por el lobby del teatro. «¿Qué te pareció?», preguntó. «Increíble. Gracias por invitarme». «Gracias a ti por venir». Hizo una pausa. Había olvidado lo agradable que es compartir algo así con alguien. Yo también. Nos miramos. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una chispa, pequeña, casi imperceptible. Pero ahí estaba. No era culpa. No era traición. Era solo posibilidad. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, la vida no se había terminado cuando Humberto murió. La posibilidad de que tal vez todavía había alegría por encontrar. Momentos por vivir. Conexiones por hacer. No ahora. No todavía. Pero algún día. Tal vez. Después del concierto, Roberto me llevó a casa. En la puerta, antes de despedirnos, dijo: «Ramona, hay algo que quiero que sepas». «¿Qué?». «Estos últimos 2 meses, desde que te conocí, han sido los mejores de mi vida en mucho tiempo. Y no es porque te parezcas a la esposa de Humberto, o porque seas mi conexión con el hermano que nunca conocí. Es porque eres tú, porque eres amable, y fuerte, y genuina. Y me siento afortunado de haberte conocido». Mi corazón latió más rápido. «Yo también me siento afortunada de haberte conocido». «Bien», sonrió. «Solo quería que lo supieras». «Roberto, no tienes que decir nada», me interrumpió suavemente. «No estoy pidiendo nada. Solo quería que supieras cómo me siento». Asentí, sin palabras. «Buenas noches, Ramona». «Buenas noches, Roberto». Lo vi alejarse, y cuando entré a mi casa, me senté en el sofá y toqué mi anillo de matrimonio. El anillo que había usado durante 32 años. El anillo que prometía amor eterno. «Humberto», susurré al aire vacío. «No sé qué hacer. No sé si está bien sentir lo que estoy empezando a sentir. No sé si estoy traicionándote, o si esto es lo que hubieras querido para mí». El silencio me respondió, como siempre, pero en mi corazón sentía que Humberto entendería, que no querría que pasara el resto de mi vida sola, llorando por él, viviendo en el pasado. Querría que fuera feliz. Y tal vez, solo tal vez, Roberto podía ser parte de esa felicidad, no como un reemplazo, nunca eso, sino como un nuevo comienzo, una segunda oportunidad, un regalo inesperado del universo, o tal vez un regalo de Humberto mismo, enviándome a su hermano cuando más lo necesitaba. No lo sabía con certeza, pero estaba empezando a creer que estaba bien no saberlo, que estaba bien simplemente dejarse sentir, y ver a dónde me llevaba el camino. 3 meses después de aquella noche en el concierto, recibí una llamada que cambió todo otra vez. Era un martes por la tarde. Yo estaba en el jardín, podando los rosales de Humberto, cuando sonó mi celular. Un número desconocido de Guadalajara. «¿Bueno? ¿Señora Ramona Cárdenas?», preguntó una voz femenina mayor. «Sí, soy yo. Mi nombre es hermana Catalina. Llamó del convento de las Hermanas de la Caridad en Guadalajara. Trabajo con los registros históricos de la Casa Hogar Santa María». Mi corazón se aceleró. «Sí, ¿en qué puedo ayudarle?». «Bueno, es más bien yo quien puede ayudarla a usted. Hace unos meses, alguien del DIF me contactó diciendo que usted había estado buscando información sobre una adopción de 1967, los gemelos Morales». «Sí», dije casi sin aliento. «Sí,
He estado buscando información. Encontré algo. Algo que tal vez quiera ver. ¿Podría venir a Guadalajara? Hay documentos que no puedo enviar por correo. Necesitan ser vistos en persona. ¿Qué? ¿Qué tipo de documentos? Cartas, de Lupita Morales. Escribió varias cartas antes de morir. Están en nuestro archivo. Nunca fueron entregadas porque, bueno, eso se lo explicaré cuando venga. Estaré ahí, dije sin pensarlo. ¿Cuándo puedo ir? Cuando guste. Estoy aquí todos los días. Iré este fin de semana. Perfecto. Aquí la espero, señora Cárdenas. Colgué con las manos temblorando. Cartas. Lupita había escrito cartas. Inmediatamente llamé a Roberto. ¿Encontraron algo? Dije apenas contestó. Una monja en Guadalajara. Dice que tiene cartas de Lupita. ¿Qué? ¿Cuándo? Tengo que ir este fin de semana. ¿Quieres venir conmigo? Hubo una pausa. ¿Estás segura? Preguntó. Tal vez esas cartas digan cosas que duelan. Lo sé, pero necesitamos saber la verdad. Toda la verdad. Tienes razón. Respiró profundo. Sí, iré contigo. El sábado por la mañana salimos hacia Guadalajara. Eran 4 horas en coche. Roberto manejó. Yo iba en el asiento del copiloto, nerviosa, mirando por la ventana. Hablamos poco durante el viaje. Ambos estábamos perdidos en nuestros pensamientos, preguntándonos qué íbamos a encontrar. Llegamos al convento a mediodía. Era un edificio antiguo, con paredes de cantera y un jardín tranquilo lleno de flores. La hermana Catalina nos recibió en la puerta. Era una mujer de unos 70 años, pequeña, con lentes gruesos y una sonrisa amable. Señora Cárdenas, supongo. Sí, y él es Roberto. La hermana miró a Roberto. Sus ojos se agrandaron. Dios mío, susurró. Usted debe ser uno de los gemelos. Sí, hermana. Se parece tanto a... Se detuvo. Pasen, por favor. Tengo mucho que mostrarles. Nos llevó a una oficina pequeña llena de archivos y cajas viejas. Sobre el escritorio había una carpeta de manila. Siéntense, dijo, señalando 2 sillas frente al escritorio. Nos sentamos. Ella abrió la carpeta. Antes de mostrarles las cartas, necesito contarles la historia completa. Para que entiendan el contexto. Está bien, dije. Lupita Morales llegó a la Casa Hogar Santa María en julio de 1967. Tenía 17 años y estaba embarazada de 7 meses. Su familia la había echado de su casa cuando descubrieron su embarazo. El padre del bebé, un muchacho de su escuela, negó que el hijo fuera suyo. Roberto apretó las manos sobre sus piernas. Lupita no tenía a dónde ir, continuó la hermana. Así que vino a nosotros. Le dimos refugio, comida, un lugar seguro para tener a su bebé. ¿Sabían que eran gemelos? Pregunté. No hasta el momento del parto. En ese entonces no había ultrasonidos como ahora. Cuando nació el primer bebé, pensamos que eso era todo. Pero 15 minutos después, nació el segundo. Humberto y yo, dijo Roberto en voz baja. Sí, 2 niños perfectamente sanos, idénticos, hermosos. ¿Y qué pasó después? Pregunté. La hermana suspiró. Lupita estaba devastada. Tenía 17 años, sin dinero, sin familia, sin apoyo. Y ahora tenía 2 bebés. No sabía qué hacer. Pasó 3 días en la enfermería del orfanato, llorando sin parar, sosteniendo a sus bebés. Mi corazón se rompió imaginando esa escena. En el 4.º día, continuó la hermana, vino a hablar conmigo. Yo era muy joven entonces, recién había tomado mis votos. Lupita me dijo que no podía cuidar a 2 bebés, que apenas podría cuidar a 1. Me preguntó si podíamos ayudarla a encontrar una familia adoptiva para uno de los niños. ¿Solo para uno?, preguntó Roberto. Sí, ella quería quedarse con el otro. Dijo que no podía renunciar a los 2, que necesitaba al menos intentar ser madre de uno de ellos. ¿Y cómo eligió?, preguntó Roberto con voz temblorosa. ¿Cómo decidió cuál se quedaba y cuál iba a dar? La hermana Catalina lo miró con compasión infinita. No eligió por preferencia, hijo. Eligió al azar. Cerró los ojos y sostuvo a los 2 bebés. Y el que estaba en su brazo derecho se lo quedó. El que estaba en su brazo izquierdo, ese fue usted. Roberto se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. No fue porque no lo amara, continuó la hermana suavemente. Fue porque tenía que tomar una decisión imposible.
y esa fue la única forma justa que encontró de hacerlo. ¿Y después?, pregunté, con lágrimas rodando por mi rostro. Después se fue con Humberto. Consiguió trabajo como empleada doméstica. Vivió en cuartos de servicio. Trabajó día y noche para mantener a ese niño, y lo logró. Le dio una vida, no perfecta, pero llena de amor. ¿Y nunca volvió por Roberto?, pregunté. No pudo. La hermana abrió la carpeta. Pero escribió cartas, durante años, cartas que nunca envió porque no sabía a dónde. Sacó un sobre, amarillento, viejo. Esta es de 1975, 8 años después del nacimiento. Le pasó el sobre a Roberto. Con manos temblorosas, él lo abrió y comenzó a leer en voz alta. Mi querido Roberto, hoy es tu 8º cumpleaños. Humberto, tu hermano, cumple 8 años también. Hice una fiesta pequeña para él. Solo nosotros dos. Un pastel de chocolate que hice con mis propias manos y algunas velas. Pero mientras cantábamos las mañanitas, solo podía pensar en ti. ¿Dónde estás? ¿Cómo te ves? ¿Eres feliz? ¿Tu familia te trata bien? Pienso en ti todos los días, cada cumpleaños, cada Navidad. Cada momento de alegría con Humberto está teñido con la tristeza de tu ausencia. Humberto no sabe de ti. No le he contado. ¿Cómo podría explicarle que tiene un hermano que nunca conocerá? ¿Cómo podría hacerle cargar con ese dolor? A veces me pregunto si hice lo correcto, si debía haber encontrado una forma de quedarme con los dos, si debía haber sido más fuerte. Pero entonces miro a Humberto, saludable y feliz, y me digo a mí misma que al menos salvé a uno, que al menos uno de mis hijos está bien. Rezo cada noche porque tú también estés bien, que hayas encontrado una familia que te ame como yo no pude amarte, que seas feliz. Te amo, hijo mío, aunque no estés conmigo, aunque nunca vuelva a verte, siempre te amaré. Tu madre, Lupita. Roberto no pudo seguir leyendo. Sollozaba abiertamente ahora. Yo me levanté y lo abracé. Los dos llorábamos. La hermana Catalina esperó pacientemente, con lágrimas en sus propios ojos. «Hay más», dijo suavemente cuando Roberto pudo respirar otra vez. Escribió una cada año hasta 1995, 28 cartas en total. «¿Por qué nunca las envió?», pregunté. «Porque los registros de adopción eran privados. No sabía quién había adoptado a Roberto. No sabía su apellido. No sabía dónde vivía. Así que escribía las cartas y las guardaba aquí, con nosotras, con la esperanza de que algún día alguien vendría a buscarlas. Y aquí estamos», dijo Roberto. «Aquí están». La hermana le pasó la carpeta. «Todas estas son suyas, para leer cuando esté listo». Roberto tomó la carpeta con reverencia, como si sostuviera algo sagrado. «Gracias, hermana». «Hay una más», dijo ella. «Una última carta. Lupita me la trajo en el año 2000. Dijo que probablemente sería la última porque estaba enferma. Murió 5 años después. Sacó otro sobre. Este estaba sellado. Me pidió que se la diera a Roberto si alguna vez venía a buscarla. Que nadie más la leyera. Solo él». Le pasó el sobre a Roberto. Él lo miró durante largo rato. Luego, lentamente, lo abrió. Leyó en silencio. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo las lágrimas rodaban, cómo sus labios temblaban. Cuando terminó, me pasó la carta sin decir palabra. La leí. «Mi querido Roberto, si estás leyendo esto, significa que finalmente viniste a buscarme. Significa que encontraste las respuestas que merecías tener. Probablemente ya estoy muerta. Probablemente nunca tuviste la oportunidad de conocerme. Y por eso me duele más de lo que puedo expresar. Quiero que sepas algo. Dejarte fue la decisión más dolorosa de mi vida. Cada día desde entonces he vivido con ese dolor, con la culpa, con la pregunta de si hice lo correcto. Pero también quiero que sepas esto. Te amé. Desde el momento en que naciste hasta el momento en que te dejé, te amé con todo mi corazón. Y seguí amándote cada día después. No te dejé porque no fueras suficiente. Te dejé porque quería que tuvieras una oportunidad de una vida mejor que la que yo podía darte. Una familia con dinero, con estabilidad, con 2 padres. Humberto también tuvo una vida difícil. Crecimos en cuartos pequeños. Comimos frijoles y tortillas la mayoría de los días. Nunca tuvimos lujos, pero tuvimos amor. Y espero que eso haya sido suficiente para él. Ojalá pudiera haber hecho lo mismo por ti. Ojalá pudiera haber sido tu madre también.
pero no podía. Y tuve que vivir con esa realidad todos los días. Si alguna vez te has preguntado por qué te abandoné, la respuesta es: no te abandoné, te liberé, te di la oportunidad que yo no podía darte. Y espero, con todo mi corazón, que hayas tenido una vida feliz, que hayas sido amado, que hayas cumplido tus sueños, porque ese era mi sueño para ti. Te amo, hijo mío. Siempre te he amado, siempre te amaré. Tu madre, que nunca dejó de pensar en ti, Lupita Morales. Doblé la carta cuidadosamente y se la devolví a Roberto. Nos quedamos sentados en esa pequeña oficina durante mucho tiempo, en silencio, procesando, llorando, sanando. Finalmente Roberto habló. Gracias, hermana, por guardar estas cartas, por esperar todos estos años. Era lo menos que podía hacer, dijo la hermana Catalina. Lupita fue una mujer valiente. Hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir y para darles una vida a ambos. Merece ser recordada con honor. Lo será, prometí. Se lo prometo. Salimos del convento con la carpeta de cartas. Roberto la sostenía contra su pecho como si fuera un tesoro, porque lo era. Era la prueba de que había sido amado, de que no había sido abandonado, de que su madre lo había elegido de la única forma que pudo, con dolor, pero con amor. En el coche, de regreso a casa, Roberto finalmente habló. Toda mi vida pensé que no fui querido, dijo, que no fui suficiente. Y resulta que fui amado todo el tiempo, solo que de una forma que nunca supe. Fuiste muy amado, dije, tomando su mano, por Lupita, por tus padres adoptivos, y ahora por Sofía, Miguel y por mí. Él apretó mi mano. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que si Lupita no hubiera tomado esa decisión imposible, nunca habría conocido a mis padres adoptivos, nunca habría tenido la vida que tuve, y nunca te habría conocido a ti. Tenía razón. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las decisiones imposibles, habían llevado a este momento, a nosotros juntos, encontrando paz en medio del dolor. Creo, dije suavemente, que todo pasa por una razón. No siempre entendemos por qué, pero al final las piezas se encajan de formas que nunca esperamos. ¿Crees que Humberto sabía?, preguntó Roberto. ¿Crees que de alguna forma sabía que existía yo? No lo sé, pero me gusta pensar que sí, que en algún nivel profundo sabía que le faltaba algo, y que ahora, desde donde esté, está feliz de que finalmente nos encontramos. Roberto sonrió. La primera sonrisa genuina desde que entramos a ese convento. A mí también me gusta pensar eso. Manejamos en silencio el resto del camino, pero era un silencio cómodo, pacífico. Cuando llegamos a mi casa ya era de noche. ¿Quieres pasar?, pregunté. No, gracias. Necesito estar solo un rato, procesar todo esto, leer las otras cartas. Entiendo. Antes de irse, me abrazó. Un abrazo largo, fuerte, lleno de gratitud. Gracias, Ramona, susurró. Por todo, por encontrarme, por ayudarme a descubrir la verdad, por darme una familia. No tienes que agradecer. Somos familia, y la familia se cuida mutuamente. ¿Familia?, repitió con una pequeña sonrisa. ¿Es eso lo que somos? Había algo en la forma en que lo preguntó, algo en sus ojos. Sí, dije, aunque mi corazón latía más rápido. Familia. Por ahora, eso era verdad. Pero ambos sabíamos que estaba empezando a ser algo más. Algo que ninguno de los dos estaba listo todavía para nombrar, pero que estaba ahí, creciendo, esperando, como una semilla plantada en tierra fértil, esperando el momento correcto para florecer. 6 meses después de aquella visita a Guadalajara, la vida había cambiado de formas que nunca imaginé. Roberto se había vuelto parte constante de mi vida. Ya no venía solo los domingos, venía los miércoles también para ayudarme con el jardín, y los viernes para cocinar juntos, y a veces entre semana, solo porque sí. Mis hijos lo adoraban. Miguel lo había invitado a ser padrino de su bebé cuando nació, una niña hermosa que se llamaba Lupita, en honor a su bisabuela. Cuando Miguel anunció el nombre en el hospital, Roberto lloró, lágrimas de alegría y sanación, de un círculo que finalmente se cerraba. Sofía también se había acercado mucho a él. Lo llamaba para pedirle consejos sobre sus casos legales. Él, con su mente de contador, podía ver patrones y números de formas que ella encontraba útiles. Y yo había empezado a sentir cosas que me asustaban.
No porque fueran malas, sino porque significaban que estaba dejando ir algo que pensé que nunca dejaría ir. Mi duelo por Humberto. No es que hubiera dejado de amarlo. Nunca dejaría de amarlo. Él sería siempre mi primer amor, mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre con quien construí una vida. Pero poco a poco había empezado a aceptar que mi vida con Humberto había terminado y que estaba bien empezar algo nuevo. Un sábado por la mañana, Roberto llegó más temprano de lo usual. Yo estaba todavía en pijama, tomando café en la cocina, cuando tocó a la puerta. «¿Roberto?», dije sorprendida cuando abrí. «No te esperaba hasta las 10. Lo sé. Perdón, pero no podía esperar». Se veía nervioso. Traía algo en las manos. Una caja pequeña. «¿Puedo pasar?». «Claro, pasa». «¿Quieres café?». «No, gracias. Necesito decirte algo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Nos sentamos en la sala. Él puso la caja sobre la mesa de centro, pero no la abrió todavía. «¿Qué pasa?», pregunté. «Me estás asustando». «No quiero asustarte. Quiero...». Respiró profundo. «Ramona, estos últimos meses han sido los más felices de mi vida. Y sé que probablemente es muy pronto. Sé que tal vez nunca estaré a la altura de Humberto. Pero necesito decirte esto. Roberto, me enamoré de ti», dijo todo de una vez. No sé cuándo pasó exactamente. Tal vez fue en ese concierto. O tal vez fue cuando me invitaste a conocer a tus hijos. O tal vez fue el día que me llevaste a la tumba de mi madre y me tomaste la mano mientras lloraba. No lo sé, pero pasó. Y ya no puedo fingir que solo somos amigos. Las lágrimas llenaron mis ojos. «Yo también me enamoré de ti», susurré. «Y me he sentido tan culpable por eso». «¿Por qué?». «Porque se siente como traicionar a Humberto, como reemplazarlo». Roberto tomó mis manos. «No me estás reemplazando. Yo no soy Humberto. Nunca lo seré. Y no quiero serlo. Quiero ser Roberto, el hombre que te ama por quien eres. No porque seas la viuda de mi hermano, sino porque eres inteligente y fuerte y hermosa y amable. No sé si estoy lista», admití. «Para esto. Para volver a amar a alguien. No necesitas estar lista hoy, o mañana, o el próximo mes. Solo necesito que sepas cómo me siento, y que cuando estés lista, si es que algún día lo estás, yo estaré aquí esperando». Miré a este hombre frente a mí, este hombre que había entrado a mi vida de la forma más imposible, que compartía el rostro de mi esposo, pero que tenía su propio corazón, su propia alma. Y me di cuenta de algo. No tenía que elegir entre Humberto y Roberto. Podía amar a ambos, de formas diferentes, en tiempos diferentes, pero ambos eran válidos, ambos eran reales. «Hay algo que necesito hacer primero», dije. Me levanté, fui a mi recámara, abrí el cajón de mi buró y saqué mi anillo de matrimonio. Lo había usado durante 32 años. Nunca pensé que me lo quitaría. Pero ahora, mirándolo, supe que era tiempo. No porque Humberto no importara, sino porque había aprendido que amar a alguien nuevo no significaba dejar de amar a quien perdiste. Simplemente significaba que tu corazón había encontrado más espacio. Regresé a la sala. Roberto me miraba, expectante. «Necesito hacer algo», le dije. «¿Vendrías conmigo?». «¿A dónde?». «Al panteón». Media hora después, estábamos parados frente a la tumba de Humberto. Había flores frescas, las que yo ponía cada semana. Roberto se quedó unos pasos atrás, dándome espacio. Me arrodillé frente a la lápida. Toqué el nombre de Humberto grabado en el mármol. «Hola, mi amor», susurré. «Vine a despedirme. No para siempre. Nunca para siempre. Pero sí de una forma diferente». Las lágrimas rodaban por mi rostro libremente. «Conocí a tu hermano. Sé que ya lo sabes. Sé que de alguna forma tú nos juntaste. Porque necesitábamos encontrarnos. Él necesitaba familia. Y yo necesitaba una razón para seguir adelante». Toqué mi anillo de matrimonio. Me enamoré de él, Humberto. Y me siento culpable por eso. Pero también siento que tal vez tú querrías esto para mí. Que querrías que fuera feliz. Que no pasara el resto de mi vida sola. Giré el anillo en mi dedo. Así que voy a hacer algo que nunca pensé que haría. Voy a quitarme este anillo. No porque no te ame. Siempre te amaré. Fuiste mi primer amor. El padre de mis hijos. Mi compañero durante los mejores años de mi vida.
Me quité el anillo lentamente. Lloré mientras lo hacía. Pero necesito seguir adelante. Necesito vivir, porque todavía estoy aquí. Y tú querrías que viviera, ¿verdad? El viento sopló suavemente, moviendo las flores. Y sentí, en mi corazón, que Humberto me estaba dando su bendición. Gracias, susurré, por todo, por 32 años de amor, por 2 hijos hermosos, por una vida que, aunque terminó demasiado pronto, fue completa. Nunca te olvidaré. Nunca dejarás de ser parte de mí. Besé el anillo, y luego lo puse en el pequeño jarrón de flores frente a la tumba. Pero ahora es tiempo de que encuentre mi propia felicidad otra vez, y creo que tu hermano puede darme eso, de una forma diferente. Pero buena, muy buena. Me puse de pie, me limpié las lágrimas. Te amo, Humberto, siempre. Me volteé hacia Roberto. Él tenía lágrimas en los ojos también. ¿Estás segura?, preguntó. Estoy segura. Caminamos de regreso al coche tomados de la mano, y aunque mi corazón todavía dolía por Humberto, también se sentía ligero, libre, listo para amar otra vez. 3 meses después, Roberto y yo estábamos en el jardín de mi casa. Él había traído semillas nuevas, tomates heirloom, los mismos que Humberto solía plantar. ¿Estás segura de que quieres plantarlos?, preguntó. Sé que este era el jardín de Humberto. Era el jardín de Humberto, dije. Pero ahora puede ser nuestro jardín. No tenemos que borrar su memoria para crear nuestra propia historia. Roberto sonrió. Esa sonrisa que ya no me recordaba tanto a Humberto, sino que había empezado a ser únicamente de Roberto. Plantamos juntos, cavamos la tierra, pusimos las semillas, las regamos, y mientras trabajábamos, hablamos de nuestros planes. Roberto había decidido vender su casa. Era demasiado grande para una persona y estaba demasiado lejos. ¿Has pensado a dónde te mudarías?, pregunté, aunque tenía una idea. Bueno, dijo con cuidado. Había pensado, tal vez, si no es demasiado pronto. Sí, dije antes de que pudiera terminar. ¿Sí? Sí, puedes mudarte aquí. Si eso es lo que querías preguntar. Su rostro se iluminó. ¿Estás segura? No quiero presionarte. Estoy segura. Esta casa es demasiado grande para mí sola. Y tú pasas la mayor parte del tiempo aquí de todas formas. Tiene sentido. ¿Y tus hijos? ¿Qué van a pensar? Ya les pregunté. ¿Les parece bien? De hecho, Sofía dijo que ya era hora de que dejáramos de fingir que solo éramos amigos. Roberto se rió, me atrajo hacia él, y me besó. No era nuestro primer beso. Habíamos tenido nuestro primer beso hace un mes, una noche después de cenar, cuando la conversación se detuvo y simplemente nos miramos y supimos que era el momento. Pero cada beso todavía se sentía especial. Todavía me hacía sentir mariposas en el estómago. Te amo, Ramona, dijo contra mis labios. Yo también te amo, Roberto. Y lo decía de verdad, no de la misma forma en que amé a Humberto. Era diferente, pero no era menos real, no era menos profundo. Era simplemente nuevo. Una segunda oportunidad de felicidad. Un regalo que el universo, o Dios, o Humberto mismo, me había dado cuando más lo necesitaba. Esa noche cenamos con toda la familia. Sofía, Miguel, su esposa, la pequeña Lupita, Roberto y yo. Todos alrededor de la mesa que solía pertenecer solo a Humberto y a mí, pero que ahora era de todos nosotros. Miguel levantó su copa. Un brindis, dijo, por el tío Roberto, por mamá, y por papá, que de alguna forma nos trajo a todos juntos. Por papá, repitieron todos, y por las segundas oportunidades, añadí. Por el amor que perdimos y el amor que encontramos. Por las segundas oportunidades, dijeron todos. Brindamos, bebimos, reímos, y en ese momento, rodeada de mi familia, con la mano de Roberto en la mía, me sentí completamente en paz. Había pasado un año desde aquella tarde en el supermercado cuando vi un fantasma. Un año desde que mi vida cambió para siempre, y había sido el año más difícil de mi vida, pero también el más transformador. Había perdido a mi esposo, pero había encontrado a su hermano. Había llorado más de lo que pensé que era posible, pero también había amado otra vez. Había descubierto secretos dolorosos, pero también había encontrado verdades sanadoras. Y había aprendido algo importante, que la vida no termina con la pérdida, solo cambia, que el amor no es finito,
puede crecer, puede expandirse, puede encontrar nuevas formas de existir, y que a veces los finales más dolorosos llevan a los comienzos más hermosos. Me levanté de la mesa por un momento, fui a la sala, donde teníamos fotos familiares en la pared. Ahí estaba Humberto, en nuestra boda, con nuestros hijos, en su jardín. Y ahora, junto a esas fotos, había nuevas. Roberto con Sofía y Miguel, Roberto sosteniendo a la pequeña Lupita, Roberto y yo en el jardín. No había borrado el pasado, simplemente había añadido al futuro. Y eso estaba bien, más que bien, era perfecto. Roberto vino y se paró junto a mí. ¿En qué piensas?, preguntó. En lo extraña que es la vida, dije. En cómo las cosas más imposibles a veces resultan ser exactamente lo que necesitábamos. Como encontrarte a ti en ese supermercado. Como pensar que había visto un fantasma cuando en realidad había encontrado el futuro. Él me abrazó por detrás, descansando su barbilla en mi cabeza. Gracias por no huir, dijo. Cuando me viste ese día. Cuando pudiste haber pensado que estabas loca y dejarlo ir. Gracias por perseguir la verdad. Gracias a ti por no llamar a la policía. Bromeé. Cuando una mujer loca te persiguió por un supermercado gritando el nombre de un hombre muerto. Ambos nos reímos, y en esa risa había sanación, había alegría, había esperanza, las cosas que pensé que nunca volvería a sentir después de que Humberto murió. Pero aquí estaban, porque la vida, descubrí, siempre encuentra una forma. El amor siempre encuentra una forma. Y las familias rotas siempre encuentran una forma de unirse otra vez, aunque sea de la forma más inesperada, aunque tome un fantasma en un supermercado para que suceda. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a creer que puede amar otra vez después de la pérdida, a entender que los finales también pueden ser comienzos, habrá valido la pena. Porque eso es lo que aprendí en este año imposible, que la muerte no es el final del amor, que los secretos siempre encuentran la luz, que las familias son más fuertes de lo que creemos, y que a veces el mayor regalo que podemos recibir es una segunda oportunidad, no para reemplazar lo que perdimos, sino para honrarlo construyendo algo nuevo, algo hermoso, algo que ninguno de nosotros esperaba, pero que todos merecíamos. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.